Los dones del Espíritu Santo. Para empezar, ¿qué es un don? Cuando se habla de dones, se refiere a aquellos regalos que nos da el Espíritu Santo. Recuérdalo. Cuando se habla de dones, se refiere a aquellos regalos que nos da ¿quién? El Espíritu Santo. Por lo tanto, los dones son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Vamos a ver los dones de santificación. Son aquellas disposiciones que nos hacen vivir la vida cristiana, completando y llevando a su perfección las virtudes en nuestras vidas. Vamos a ver cuáles son. Para empezar, recuerda, son 7. Y la iglesia se refiere a ellos como los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo se refiere la iglesia a ellos? Como los dones del Espíritu Santo. Estos dones se recibieron en el bautismo. ¿Todos tenemos bautismo? Seguramente sí. Pero están como regalos sin abrir, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es tan generoso que nos da regalos, pero esos regalitos que se nos dieron en el bautismo, que recuerda que es el primer sacramento que tenemos que tener todos los católicos, porque acuérdate que en este sacramento recibimos el Espíritu Santo primero que nada, pero también se nos perdona el pecado original, heredado ¿por quién? Recuérdalo, por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Además empezamos a formar parte de la iglesia. Todos estos temas los hemos estado viendo en el canal, así que si no los has visto, te invito a que los veas. Te voy a dejar los enlaces de estos temas donde vemos esto. Ahora, el Espíritu Santo ya nos dio estos regalitos, pero están sin abrir. Luego, en la confirmación, volvemos a recibir una efusión del Espíritu para desarrollarlos. Ahora sí, cuando tú recibes la confirmación, estos regalitos se te van a abrir y hasta vas a tener más. Por eso es tan importante prepararnos para la confirmación, para ser unos excelentes católicos, que llevemos el Evangelio y el mensaje de Dios a todos lados en donde estemos. Pero te has de preguntar, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Con esta imagen te los presento para que se te haga más sencillo recordarlos. Tenemos 7 dones del Espíritu Santo. Tenemos sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. A ver, vamos a decirlo una vez más. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Una vez más. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Recuérdalos, no se te olvide. Recuérdalos. Una vez más, última vez. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Muy bien. Ahora vamos a ver los dones, porque, ojo, no es suficiente con que te los aprendas de memoria. Es importante, sí, pero debes de entenderlos y sobre todo vivirlos. Vamos a empezar con el primero, que es el don de
sabiduría. A ver, dilo conmigo. El don de sabiduría. Es el don que nos hace contemplar la eterna verdad de Dios y origen de todo bien. Fíjate, es bien importante este don. Por lo tanto, el don de sabiduría ilumina nuestro entendimiento y enciende nuestra voluntad para poder descubrir a Dios en lo corriente de todos los días, en todo, hasta en lo más pequeñito, en la santificación del trabajo, de tu escuela, de todo lugar en donde tú estás. En el amor que podemos para acabar con perfección la tarea, con amor, en el esfuerzo que supone estar siempre dispuestos a servir a los demás. Que lo hagas con amor, que no se te haga pesado. Yo sé que hay días donde tienes mucho trabajo, yo sé que hay días donde no es fácil, donde hay mucha tarea, donde hay personas muy complicadas, pero ahí es donde tiene que aflorar este don, donde demostremos a Dios en todos lados, donde tengamos amor y donde lo hagamos todo por el bien de Dios y también para el bien de los demás. Y con esto a la vez nos estamos santificando a nosotros mismos. ¿Te das cuenta que es un don muy importante? Vamos a ver el siguiente don, que es el don de entendimiento. A ver, dilo conmigo. Don de entendimiento. El que nos hace entender la Sagrada Escritura. ¡Qué importante! La palabra de Dios. El sentido de la vida y las mismas realidades terrenas a la luz de la fe. El don de entendimiento permite que el alma, lo más profundo de nosotros, con facilidad participe de esta mirada de Dios que todo lo penetra. Así podemos entender las cosas. Empuja a referenciar la grandeza de Dios. Acuérdate que Dios es lo más grande, lo más poderoso que tenemos. A rendirle afecto filial, a tener ese amor, esa cercanía, y a juzgar adecuadamente de las cosas creadas, porque como humanos, como personas, muchas veces nos equivocamos y nuestro juicio no es correcto. Pero si le ponemos a Dios nuestro juicio, nuestro entendimiento, el cómo percibimos las cosas, ahora sí las vamos a percibir de una manera adecuada, no como nosotros lo percibimos porque nos podemos equivocar, sino más bien cómo lo percibe Dios, y así a la vez nosotros hacer un buen discernimiento y tomar buenas decisiones. Por eso es un don bien importante. Ahora veamos el don de consejo. A ver, dilo conmigo. Don de consejo. Es aquel que nos aclara las incertidumbres de esta vida y nos muestra el camino más conveniente tanto para nosotros como para el prójimo, para nuestros cercanos. Así que el don de consejo supone haber puesto los demás medios para actuar con prudencia. No siempre lo que decimos, lo que aconsejamos es lo más correcto, ni siquiera es lo más prudente. Por lo tanto, debemos de recabar los datos necesarios, prever las posibles consecuencias de nuestras acciones. Recuerda que toda acción que tengamos va a tener su consecuencia naturalmente. A veces va a ser una consecuencia buena, a veces va a ser una mala, pero este don nos ayuda a ver qué es lo más correcto, qué es lo que haría Dios, qué es lo que aconsejaría Dios. Echar mano de la experiencia en casos análogos, en casos semejantes. Pedir consejo oportuno cuanto el asunto lo requiera. También es bueno eso, pedir un consejo, pero a personas que realmente están cerca de Dios, no cualquier consejo. Y también tener esa humildad de reconocer que no siempre todo lo vamos a poder nosotros, sino que vamos a necesitar de alguien más que me guíe en base a un consejo de Dios, a un consejo que edifique, que ayude, que fortalezca.
Es la prudencia natural que resulta esclarecida por la gracia. Es decir, que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos, sea la manera que lo haría Dios. No algo que destruya, no algo que lastime, sino más bien recuerda siempre: lo que voy a hacer, lo que voy a decir, ¿me va a guiar a Dios o le va a ayudar a la otra persona? Y así puedes saber si lo que estás diciendo está inspirado por el Espíritu Santo o está inspirado por algo más que no es Él. Entonces, si está inspirado por algo que no es el Espíritu Santo, algo que no es correcto, algo que no te va a llevar a la gracia y más bien puede llevar al pecado, entonces no es algo prudente ni es algo bueno. Fíjate bien. Por eso es que este don hay que pedírselo. Y por eso es que es tan importante. Ya con este ya llevamos 3 dones. Vamos con el siguiente. Ahora es momento que hablemos del don de fortaleza. A ver, dilo conmigo. Don de fortaleza. Es el don que nos inspira valor y fuerza para dar testimonio de Jesús aún a costa de los mayores sacrificios, inclusive a dar nuestra propia vida. El don de fortaleza lleva a la perfección la virtud moral del mismo nombre, fortaleza, haciendo que el hombre se mantenga firme aún en las mayores dificultades y horrores de la vida, disponiéndolo incluso al martirio para conservar su estado de cristiano. Siempre que no haya otra posibilidad de conservar ese estado y no se pueda dar otro testimonio de Cristo. Ser firmes, ser soldados de Cristo. Este es también el don que lleva a los grandes místicos santos. Y este momento es oportuno para recordar a tu santo favorito. ¿Lo recuerdas? Lo puedes escribir en los comentarios y también el por qué es tu santo favorito. Recuerda que en el canal también subimos la historia de los santos para que también lo veas y sigas conociéndolos a ellos y que te des cuenta cómo ese amor que tenían de Dios fue tan grande que estuvieron dispuestos a dar su vida, a sufrir todos los martirios, todo por amor y conservar su gracia, su santidad. Aceptar el sufrimiento purgatorio terrenal para lograr su perfección cristiana. Y eso es cierto. A lo mejor tu vida ha tenido momentos difíciles, a lo mejor estás pasando un momento difícil. Puede ser que tu vida en la tierra no ha sido fácil, a lo mejor alguna enfermedad, algún problema, pero eso es lo que te está ayudando a llegar a la gloria. No desfallezcas y ten este don en tu vida, ten esta fortaleza que todo puedes perder, pero a Dios jamás. Y recuerda que lo que vivimos aquí puede ser pesado, puede ser doloroso, pero nos ayuda, es nuestra escalerita al cielo. Y cuando ves esto te das cuenta que todo es para poder llegar a Dios, para poder llegar a la gracia. Así que este don es maravilloso. Veamos el siguiente. Pero antes, quiero que veas esta imagen. Vela y te des cuenta que tienes tu cruz. Todos tenemos una cruz de enfermedad, a lo mejor una cruz de problemas, alguna cruz con familiares. Tú lo sabes. Pero ¿sabes algo? Que no le estás cargando solo, no le estás cargando sola. Está Dios contigo, está el Espíritu Santo. Así que levántate y pide este don. Yo sé que a veces nuestras fuerzas humanas no son suficientes, pero aquí es cuando Dios nos ayuda. Y aquí también es cuando tenemos que tener esa humildad y reconocer que solos no podemos, pero con Dios, claro que todo lo podemos. Acuérdate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me da vida. Ahora vamos a ver el don de ciencia. A ver, dilo conmigo. Don de ciencia.
ciencia. Es el don por el cual juzgamos rectamente de las cosas creadas, de todo lo creado, relacionándolo todas con su último fin, que es Dios. Recuerda que todas las cosas, su último fin es Dios. Es aquel con el cual el Señor hace que el hombre entienda las cosas en la forma en como Él las entiende. Ojo, no como lo entiende el ser humano, las personas o el común denominador, sino más bien como lo entiende Dios, el creador de todo. Hace que el hombre penetre en la raíz de cada acontecimiento, hecho, sentimiento o situación a través del don de ciencia. Dios da el diagnóstico a causa de un problema, enfermedad, hecho, situación. Fíjate bien. Cuando estamos con fiebre, nos dirigimos a un médico para descubrir la causa de la fiebre, porque esa no es una enfermedad, pero sí un síntoma de alguna dolencia. Pero realmente quien tiene la solución, el diagnóstico real, es Dios. Nosotros como seres humanos, nosotros como personas, vuelvo a lo mismo, nos equivocamos. A veces nuestro juicio no es el correcto, nuestro diagnóstico no es el fin de todo. Dios es el que tiene la razón de todo, el que tiene la verdad, el que tiene el diagnóstico. El ser humano puede decir una cosa, la ciencia puede decir una cosa, la ciencia del hombre, pero la ciencia de Dios, que es la verdadera, muchas veces dice algo diferente. Pero debemos de seguir a esta. Esta es la que nos lleva a la gracia y por lo tanto nos lleva a la gloria de Dios. Por eso es tan importante pedir este don, porque a veces como personas podemos llegar a desviarnos y pensar que la razón la tiene alguna persona, por ejemplo el médico, cuando da un diagnóstico de una enfermedad. Si bien es cierto, es un medio que muchas veces utiliza Dios, la verdadera respuesta a todo siempre va a estar en Dios. Así que por eso es que este don es tan importante. Continuemos con el siguiente. Veamos el don de piedad. A ver, dilo conmigo. Don de piedad. Este don es maravilloso. Es el don que nos inclina a dar a Dios, a la Virgen y a los santos el culto que es debido. Adoración a Dios. Recuerda, solamente adoramos a Dios. Veneración a la Virgen y a los santos. Podemos amar demasiado a la Virgen. Podemos tener mucha fe en los santos. Pero recuerda que solamente vamos a adorar a Dios. Veneración a la Virgen y a los santos, pero nunca van a ser más importantes que Dios. El don de piedad nos impulsa a tratar con inmenso respeto a quienes nos rodean, a compadecernos de sus necesidades y a tratar de remediarlas, a tener esa misericordia, a tener ese amor. Una fe sin obras es una fe muerta. Debemos ayudar a los necesitados. Debemos tratar también de remediar los dolores de las personas cuando está a nuestra posibilidad. Pero siempre hay que buscar este don. Este don es el que convertiría a todo el mundo si realmente todos tuviéramos el don de piedad. Porque muchas veces decimos, es que la sociedad es complicada, es que el problema es en la gente, el problema es en la sociedad. Pero si todos realmente tuviéramos este don, si todos tratáramos a las personas con amor, si todos apoyáramos, las cosas serían diferentes. Pero eso no se puede. Pero ¿sabes qué sí se puede? Que el cambio, que la diferencia, que la mejoría empiece en cada uno de nosotros, en donde tú estés. Ayuda.
No te canses de ayudar, no te canses de ser generoso, que todo eso lo ve Dios. Y son obras que nos van a ayudar cuando estemos en nuestro juicio particular. Entonces hay que hacerlo todo por amor y con amor. Veamos el don de temor de Dios. Don de temor de Dios. Es el don que nos inspira reverencia a Dios y un santo temor para no ofenderlo nunca. A Dios no hay que tenerle miedo, porque Dios es nuestro Padre, es nuestro Salvador, es nuestro amigo. Pero sí hay que tenerle respeto para no ofenderlo, para no cometer pecados. Este don, que fue infundido con los demás en el bautismo, por eso es que es tan importante este sacramento, aumenta en la medida en que somos fieles a las gracias que nos otorga el Espíritu Santo, y de modo específico cuando consideramos la grandeza y majestad de Dios. Cuando hacemos con profundidad el examen de conciencia. Fíjate que el examen de conciencia es bien importante porque aquí nos damos cuenta de lo que hemos hecho mal, de lo que hemos lastimado a Dios, de nuestras ofensas. Por eso es importante hacer un buen examen de conciencia, y acuérdate que el examen de conciencia es la antesala para el sacramento de la confesión o la penitencia, tema que también tenemos aquí en el canal para que lo puedas ver y puedas hacer un buen examen de conciencia y una buena confesión, descubriendo y dando la importancia que tiene a nuestras faltas y pecados. El santo temor de Dios nos lleva con facilidad a la contrición, es decir, a la dolor, al arrepentimiento por amor filial, es reconocer que hemos fallado a Dios y tener ese dolor de tus pecados, ese dolor de mis pecados. Amor y temor de Dios son dos castillos fuertes, desde donde se da guerra al mundo y a los demonios. Si tenemos estas dos cosas, podemos vencer al mundo, podemos vencer al malvado, para no perder nuestra gracia. Y al no perder la gracia, tenemos esa hermosa oportunidad de llegar a la gloria de Dios. Y para finalizar nuestro video, vamos a recordar los 7 dones del Espíritu Santo, para que no se te olvide. Léelo conmigo. Consejo. Nos anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de los demás. Piedad. Nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su padre. Fortaleza. Nos alienta continuamente y nos ayuda a superar con fe las dificultades. Ciencia, para conocer rectamente las cosas creadas por Dios. Sabiduría, nos hace ver todas las cosas a través de Dios y nos impulsa a buscarlo sobre todas las cosas. Entendimiento, nos hace comprender la palabra de Dios y los misterios de la fe. Temor de Dios, nos induce a huir de las ocasiones de pecado, para elegir siempre agradar ¿a quién? A Dios. Así que no se te olvide los 7 dones del Espíritu Santo. Consejo, piedad, fortaleza, ciencia, sabiduría, entendimiento y temor de Dios. Hemos terminado por el video de hoy. Espero que hayas entendido y aprendido este tema tan importante. Dios te bendiga y recuerda que la vida en manos de Dios es maravillosa. Te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo de Dios y también que le des un vistazo a todos los videos para que conozcas lo hermosa que es nuestra religión y lo hermoso que es seguir
Adiós. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.